Lo que vamos a hacer el día de hoy es la clase de RCP. Listo. ¿No? Muchos de ustedes a estas alturas del día, después del día que han tenido, de repente pueden necesitar, ¿no es cierto?, que yo haga una maniobra de este tipo. Espero que no, ninguno. Ok, a ver, el compañero que tiene el agua de cielo acá adelante. ¿Quién necesitaría que yo haga esta maniobra? ¿Quién? Un paciente, bueno, pensaría que estuviera en paro. Está en paro, ya. ¿Y dónde está la persona? ¿Dónde crees que puede ocurrir esto? En la calle, En la calle, cualquier lugar. ahí en el blanco con la tablet. No es que no me sé sus nombres, les juro que yo me encantaría saber el nombre de todos ustedes. La próxima joven que vengan con su etiqueta cada uno. Cuéntame, ¿dónde crees que puede ocurrir esto? En cualquier lugar, ¿no es cierto? Bien, entonces ese es el objetivo de esta clase. Que para yo hacer esta maniobra de RCP, esto puede ocurrir en cualquier sitio. Y lo más trágico es que solo el 2% ocurre donde yo trabajo. ¿Dónde yo trabajo? No, en el hospital no. El hospital es muy grande para mí. ¿Dónde trabaja el anestesiólogo? En sala de operaciones. Entonces, solo el 2% de los paros ocurren dentro del quirófano. El otro 98% les cuento, 70% ocurre donde ven sus compañeros, en cualquier lado. Eso significa que en el salón de clase, en su casa, en el cine, en cualquier otro lugar va a ocurrir el paro cardiorrespiratorio y solo un 28% aproximadamente ocurre dentro de los lugares intrahospitalarios. ¿Estamos? Entonces más o menos esa es la proyección para esta clase. ¿Qué es el paro cardíaco? Bueno, cuando dejan de pasar dos cosas principales. ¿Cuáles son? Camisa lila. Ahí está el plaque, léelo. Para la respiración. ¿Y qué más? Para el corazón. Listo. Entonces, para yo tener el diagnóstico, tengo que parar dos cosas. Dejar de respirar y que no lata el corazón, ¿no es cierto? Y si no hay corazón y no hay respiración, ¿cómo está la persona? ¿Despierta? Inconsciente. Entonces son los tres requisitos para que una persona esté en paro. Y esto tiene que ser de forma súbita, ¿no? Es algo inesperado, pero acá hay una cosa importante en este concepto, que es la última palabra, que es reversible. Es decir, si les da un paro en este momento, lo más probable es que los podamos salvar. Esa es una característica importante, porque si fuera algo irreversible, por las puras seríamos esta clase. Y justamente porque es reversible y queremos que ese 80% de personas, 70% de personas se salve, es que dictamos esta clase. Bien, miren, 350.000 paros ocurren fuera del hospital, 300.000 paros ocurren dentro de un hospital. La mortalidad es, si pasa dentro del hospital, como ven, es del 10 al 12%. Y fuera del hospital, la mortalidad, la sobrevida es del 10%. Y dentro del hospital, la sobrevida es del 22%. O sea, miren lo crítico que es esto. Y más aún, por cada minuto que ustedes se retrasan en el RCP, disminuye la supervivencia un 7 al 10%. Por cada minuto de retraso. Es decir, ahorita tenemos un paro y todos nos ponemos a pensar qué vamos a hacer. Ya tiene 10% menos de probabilidad de subsistir. En el minuto 5, ¿ya cuánto le queda? Porque estamos fuera del hospital. O sea, si de por sí tenía un 10%, ya está muerto al minuto 5. ¿Se dan cuenta? Esa es la importancia de que nosotros hagamos esta clase. Cuando hablamos del paro cardiorrespiratorio, esto es clásico para ustedes, las 5H, las 5T. Generalmente estas son las causas del paro. ¿Cuáles son, doctora? Recuerden, para lo que es la clase específicamente de técnica quirúrgica, es hipovolemia, hipoxia,
taponamiento cardíaco, neumotoras, atención, y actualmente este punto no era tan visto, pero esto es lo nuevo, ¿no? La toxicidad por anestésicos o sustancias tóxicas, como lo que son los estupefacientes. Bien, para pasar a esta parte, proceder. Basándonos en la llegado no encuentro la también es tecnológico. No parece. ¿Dónde dice la situación? Ah, no es cierto. Listo. ¿Ya ven? Entonces, si nosotros lo que queremos saber es que cualquiera de estas causas nos puede llevar a un paro, ¿ya? Hay 4 actividades cardíacas que se correlacionan con el paro. Entonces, el dejar de respirar fácil, ¿no? No respira, está de color azul, pero el corazón puede parar de diferentes maneras. Y eso es lo que necesito que ustedes recuerden. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el corazón? Asistolia, nada, ¿no es cierto? Lo tocamos por todos lados, el paciente no tiene pulso, se acerca al corazón, no hay latido, lo pongo en el monitor, 0 actividad cardíaca, asistolia. ¿Qué más puede pasar con el corazón? Se vuelve loco, ¿no es cierto? Comienza a tener una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular ya es paro. ¿Por qué? Porque no va a llegar el oxígeno al paciente, no va a haber una conducción cardíaca adecuada, entonces es sinónimo de paro. La taquicardia ventricular sin pulso, igual, el paciente en el monitor, ustedes van a ver la taquicardia ventricular, eso ya es un paro. Ahora, doctora, ¿pero por qué nos está enseñando los electros si nosotros vamos a estar en la calle? Porque usted ha dicho que el 70% ocurre en la calle, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué necesito que ustedes sepan estos ritmos? ¿Alguien tiene idea? ¿Saben? Porque hay algunos ritmos que son desfibrilables, excelente. Y lo más importante, que es lo que vamos a ver a continuación en la cadena de supervivencia. O sea, este es el concepto básico. Pero si nosotros sabemos que existen ritmos desfibrilables, el objetivo de la clase va de la mano con lo que viene a continuación. Entonces, tenemos los diferentes ritmos de paro. Asistolia, la actividad eléctrica sin pulso, es decir, ustedes ven el electro bonito, pero el paciente está de color azul y no le encuentran pulso. La fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. Como pueden ver aquí, los dos primeros, la asistolia y lo que es la actividad eléctrica sin pulso, van de la mano con la reanimación cardiopulmonar en el piso. Si yo tengo fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, yo necesito un desfibrilador automático externo. Entonces, lo que es el RCP, les cuento que cada 5 años se actualiza. Y la última guía, la del año pasado, nos pone de inicio de la guía esta regla de oro, que dice, el éxito no va a depender de la tecnología, no depende de la perfección que yo haga la técnica de compresión, va a depender de la perfección con que yo haga la técnica y sobre todo de la precocidad del primer choque. Por lo tanto, si yo les hablo que hay 4 tipos de que la persona se vaya al paro y la mitad de ellos necesita el shock y la otra mitad necesita de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de esta clase es que no hay última tecnología porque las personas se mueren igual en la calle. Necesitan de ustedes, porque para hacer reanimación uno solo necesita ¿qué cosa? ¿Qué creen? Sus manos. Perfecto. ¿Qué más? El grupo de ayer, ¿dónde están las chicas?
no están. Ahí está de rojo. Aparte de tu mano, ¿qué más necesitas? ¿Qué más? Importante, ¿qué no dejas en tu casa cuando sales todas las mañanas? ¿Qué? No el maquillaje, no. La boca tampoco, no. ¿Ah? No escucho, fuerte. Los ojos también, los llevas los ojos. ¿Qué más? Para hacer la reanimación necesitamos de dos cosas, de las manos y de qué más, chicos. Las manos y qué más. La boca no es, están cerca. Los pulmones. La reanimación necesita de dos cosas, el masaje cardíaco y de la oxigenación. ¿Quién sale de su casa dejando los pulmones en casa? Nadie. Y para hacer reanimación yo necesito solo mis manos y mis pulmones. ¿Entendido? Por eso es bien clara la regla de oro, ¿no es cierto? La perfección de la técnica básica y bueno, el shock con el desfibrilador. Esto quiero que lo lean, porque es algo fácil para ustedes, pero a mí lo que me interesa es esto. La cadena de supervivencia ha variado. Cuando yo fui alumna con ustedes hace algunos años, me enseñaron totalmente diferente el RCP. Y cada 5 años esto ha ido evolucionando. Entonces, yo ya he visto varias guías, con eso les cuento todo. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que ustedes la tienen fácil, porque la guía ha cambiado. La guía del 2025 ha unido todas las guías. O sea, antes tenía la guía del adulto, la guía del niño y la guía del recién nacido. Actualmente es una sola guía. Eso significa que la cadena de supervivencia es igual para el recién nacido, para el niño y para el adulto. ¿Entienden? Fácil ahora. Son 6 eslabones de la cadena de supervivencia. El primer eslabón, que es me voy a un lugar seguro, hago el diagnóstico de que la persona está en paro cardiorrespiratorio y acaba con lo que es la llamada. Y esa es la parte importante. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de paro, lo primero que tenemos que hacer para cerrar la cadena de supervivencia es pedir ayuda. ¿Estamos? ¿A quién pides ayuda? Al 106 o al 116. No necesitan mi número de celular de ningún otro anestesiólogo. Tienen que pedir a la emergencia la ayuda, al 106 y 116. Una vez que ustedes han pedido ayuda, pasamos a la segunda parte de la cadena de supervivencia. Recuerden, no empieces el segundo eslabón si no has pedido ayuda. ¿Por qué? Lo vamos a ver los que ya están haciendo práctica con nosotros. ¿Qué dice el segundo eslabón de la cadena? Dice, empieza la reanimación de calidad, ¿no es cierto? Entonces, empiezo con las compresiones de alta calidad y con las ventilaciones, en una frecuencia de 30 Hz. Pero tienes que estar atento porque lo que va a llegar es la tercera fase. Si yo pedí, ¿qué me faltó? Su compañera de rojo, porque no identifico a las otras 4. Cuando yo empiezo el punto número 1 y pido ayuda, ¿qué más digo? ¿Qué más tengo que decir? Trae el desfibrilador. Excelente. Como yo ya lo pedí, cuando llega la ayuda en la tercera, de inmediato lo debo de utilizar, porque no sabemos en qué ritmo está la persona. Estamos, como no sabemos, ni bien llega el desfibrilador, yo lo tengo que usar. Pasando el desfibrilador comienza el RCP avanzado, que es el manejo de las drogas. Si el paciente tuvo suerte y sale, pasa a los cuidados postparo. Y por último, a la recuperación, y el paciente necesita un apoyo, porque como lo hemos rescatado de la muerte, generalmente tiene un estrés y complicaciones. Entonces, el acompañamiento al paciente que ha tenido un paro es fundamental, y ahí cierra la cadena de supervivencia. Estos 6 es toda la clase. Puntos para que podamos poder mejorar. Entonces, yo encuentro a alguien tirado en el suelo, lo primero que tengo que hacer era el diagnóstico, verificar si
consciente, y lo que ustedes me han dicho, ¿no? Ver si respira, verificar si tiene pulso, y luego pido ayuda y comienzo con el RCP. El RCP se va a iniciar con las compresiones torácicas. ¿Qué dice la guía 2025? Lo importante es el posicionamiento del reanimador. Yo, reanimador, tengo que encontrarme en el dorso del paciente, doctora, pero eso es lo más lógico, pues no. Hay personas que hacen la reanimación en las piernas y hay personas que hacen la reanimación en la cabeza. ¿Dónde me debo de posicionar? En el tronco del paciente. Que les parezca algo tan tonto, es lo más claro de esta guía actual, ¿no? Y mi posición debe de ser vertical hacia la víctima. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando hagamos la práctica. Entonces, la parte teórica, lo que me interesa es marcar algunos puntos y que ustedes sepan que existe una nueva víctima. En esto, recordar, y es importante, ver que la fuerza que se ejerce en el momento de las compresiones tiene que ser vertical. No debemos de hundir, dice la nueva guía, acá hay un error, más de 6 centímetros. Es decir, lo que antes poníamos, no hundir el esternón unos 5 centímetros, no. La guía actual dice no más de 6 centímetros. Comprimiendo que el corazón contra la columna vertebral. Con la fuerza más o menos de 30 a 45 kilogramos para los adultos. La frecuencia de compresiones 100 a 120 y la relación es 30 compresiones por 2 ventilaciones. Recordemos, 100 a 120 compresiones. Y eso lo alterno con 2 ventilaciones. Recordemos que lo óptimo es que yo mueva el 30-40% del flujo sanguíneo, ¿no? Y cuando tienen sangre, en promedio nosotros de 4.5 a 5 litros. Si se dan cuenta, les he repetido 2 veces lo mismo. Frecuencia, o sea, en un minuto yo debo de hacer entre 100 y 120 compresiones. ¿Cuántos ciclos son? 4. Si cada ciclo es de 30 por 2, ¿cuántos yo quiero llegar a 120? 4, no 5, jóvenes. ¿Estamos? Bien. Cuando ya yo he hecho las compresiones en forma efectiva, pasamos a la permeabilización de la vía aérea. Esto también nos vamos a dedicar en la parte práctica, porque no es algo que lo vamos a ver en la teoría. Pero sí que es importante. Hasta voy a donde continúo con la resucitación o la reanimación, hasta que llegue la ayuda de un profesional y o alguien me relegue. También puedo parar hasta que la víctima responda, ¿no? Y la tercera opción es cuando yo me siento agotado. Son las opciones en las cuales yo voy a parar mi reanimación. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Seguros? ¿No se han dormido? ¿Ninguno necesita reanimación? Bien, la tercera parte de la cadena es el uso del desfibrilador. Para la clase de ustedes, y cuando hacemos este curso donde sea, la clase es utilizar el desfibrilador automático externo, el DEA. Estos dispositivos ustedes los van a encontrar según la normativa nacional e internacional en todos los lugares donde haya una gran cantidad de personas. Significa que aquí en la universidad deberíamos de tener por lo menos unos 4 DEAs en cada uno de los diferentes pabellones. Cuando van a un concierto debe haber por lo menos unos 10 DEAs, cuando van al centro comercial y en los diferentes lugares tiene que existir el DEA. ¿Dónde ustedes han visto un DEA? No en la clase conmigo, ¿eh? En el gimnasio, ¿dónde más han visto? ¿Han ido al aeropuerto? En el aeropuerto hay un montón también de DEA, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿por qué es importante cuando llegue el DEA? Justamente, si habíamos visto esos 4 ritmos que yo les dije, el 50% ustedes con la reanimación pueden mejorar la situación, pero los otros 2, tanto la fibrilación
como la taquicardia ventricular necesitan al desfibrilador. ¿Qué hace el desfibrilador? Es un software que tú le pones las paletas al paciente y él diagnostica. Capta fibrilación ventricular, te dice aléjate, dispara y le da un electroshock al paciente para que el corazón vuelva a latir en forma ordenada. Ese es el objetivo del DEF, nada más. ¿Qué pasa si tú le pones a la persona que esté en asistolia? El DEA no va a hacer nada. Te va a decir, sigue reanimando hasta que alguien te ayude. No va a descargar. Así ustedes machuquen y machuquen y machuquen, no va a haber descarga eléctrica. ¿Estamos? Si yo ya estaba en el desfibrilador, era la ayuda que llegaba y no ha sido el último desfibrilable, vuelvo con el masaje. Si ha sido el desfibrilador y aplicó la descarga, pasamos a lo que es el RCP avanzado. Aquí está el desfibrilador, cómo se coloca y nuevamente la guía 2025 nos habla, ¿no? Que antiguamente, como les comenté, había guías para niños, para adultos, entre el hospital, fuera del hospital. Todo eso ya cambió. Todos estamos juntos y solo existe una cadena de supervivencia. Importante, hablamos de este tema, lo estamos tratando con los médicos ya, porque ustedes todavía son estudiantes de medicina, pero esto es algo que estamos haciendo mucho énfasis en los médicos, en lo que es el reconocimiento temprano y la activación de sistemas de emergencia. Hoy día yo quería traerles esa clase, pero después dije, no, ¿para qué los complico? Necesito que aprendan lo básico. ¿Y qué es lo básico? Que aprendan y que recuerden que todos nos vamos a tratar igual. ¿Qué significa el reconocimiento temprano? Si ahorita tu compañera la comienzo a ver que se me está durmiendo, dije, no, no es el CO2, listo, la comienzo a ver pálida. Entonces, lo lógico es que yo me tengo que acercar porque estoy viendo que hay un signo de alarma. Ella puede ir al paro como puede que solo sea una lipotimia. Eso es el reconocimiento temprano. Los pacientes en el hospital, nosotros vemos la actividad eléctrica en el monitor. Antes que el paciente empiece a desfibrilar, a fibrilar, se ve en el monitor. Eso se trata de las nuevas guías. Que no esperes que el paciente vaya a la taquicardia ventricular o a la fibrilación ventricular o a la sistolia, sino que todo es un reconocimiento y actives el sistema de emergencia. No esperes tener el paro. ¿Sí? Ahora, doctora, pero ¿y en la calle qué va a pasar? No, pues por eso. Con ustedes no. Con ustedes yo lo que necesito es que si reconocen a la persona azul y sin pulso, comiencen a hacer la reanimación. Porque normalmente vemos a la persona azul y sin pulso y no actuamos. Ahora sí, ¿entendido el objetivo de la clase? Ya, eso espero, chicos. Y ahí viene el tercer punto importante de esta nueva guía, ¿no? El RCP de alta calidad. Por eso es que cuando hacemos la práctica, insistimos como es el manejo de las compresiones y de las ventilaciones. La desfibrilación rápida, lo ideal es que cuando tú empieces tu RCP, al minuto 4 ya tener el desfibrilador y poder aplicarlo en el paciente. Tener idea de qué es el soporte vital avanzado. Si el paciente salió, los cuidados post-paro son importantísimos y lo que es la recuperación y la supervivencia del paciente, ¿no? Este eslabón está enfocado justamente al paciente que salió del paro, porque muchos decían, ay, el paciente salió del paro, le doy de alta y se muere en los 15 días siguientes, porque así es la mortalidad de esta patología. Entonces se tiene que hacer un seguimiento para disminuir los factores que lo llevaron al paciente al paro inicial. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguno? ¿Están seguros? ¿Entendieron algo? Eso espero. Muy bien. Ahora, recordemos esta premisa de la calidad del RCP, ¿no? Como les comenté, nosotros tenemos que hacer las compresiones torácicas
cuando estas compresiones torácicas son efectivas, aumenta el 10%, ¿no?, de la efectividad o de la supervivencia. Por lo tanto, doctora, ¿pero a qué se refiere con la fracción de las compresiones torácicas? Cuando ustedes comienzan el RCP, las 3 primeras compresiones llegan a los 6 centímetros, a los 30 kilogramos de presión. ¿Qué pasa con la compresión 10? ¿Qué pasa con la compresión 15? Ya esos 5 o 6 centímetros comienzan a ser 3 o 4. El flujo de inyección que se elimina al paciente comienza a disminuir, ya no se mueve el 1.5 litros, sino baja 1.2, 1 o 500 mililitros. Entonces, eso se traduce en que hay menor supervivencia del paciente. Entonces, cuando lo llevamos a la práctica y le decimos, tienes que hacer sonar y tienes que escuchar para que todas tus compresiones sean de la misma calidad, y de esa manera nosotros estamos seguros que la supervivencia del paciente va a ser adecuada y no que cuando llegue el otro profesional vamos a reanimar una plantita o una persona que tenga secuelas neurológicas catastróficas, ¿sí? Ahora, y lo otro que tenemos que evitar es lo que le llamamos nosotros la ventilación de pánico. ¿Qué significa? Que cuando tú estás frente a esta situación, tú comienzas, primero que tú hiperventilas y segundo que le das más oxígeno al paciente, más ventilación del que el paciente requiera. Y como tú estás en estrés, entonces la calidad de tu oxígeno no va a ser la más adecuada. Entonces hacemos una ventilación de baja calidad. Por lo tanto, la reanimación, que ustedes están felices haciendo compresiones, respiraciones, compresiones, respiraciones, no son efectivas. Y esto ya se ha visto no solo en personal lego, que se le llama a ustedes, sino en personal de salud o en personal entrenado para una reanimación, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo mucho énfasis en la calidad de las compresiones y eso solo se aprende cuando uno hace este tipo de talleres, que es lo que ustedes hacen en la práctica, y el efecto de la ventilación de pánico, poniéndote 5 segundos a pensar en lo que estás haciendo en este momento. Y bueno, este sistema de respuesta rápida, como les dije, es cuando tú ves o detectas que el paciente tiene un signo alterado, entonces tienes que actuar para disminuir la incidencia de los paros intraoperatorios. Obviamente, repasamos, chicos, las compresiones tienen que ser una frecuencia de 100 a 120. La profundidad no menos de 5 centímetros. Permitir la reexpansión torácica. Entonces, no tengo que hacer una taquicardia y con el paciente, 1, 2, 3, no. Necesito sístole y diástole para que la compresión sea correcta. Y la ventilación tiene que ser 30 compresiones por 2 ventilaciones, evitando que no hiperventilar al paciente. Ninguno de ustedes respira así. Todos respiramos de 14 a 16. ¿No respiran? Si toman su pie. Nadie está hiperventilando, a menos que esté asustado. La calidad de RCP, nuevamente jóvenes, frecuencia de 100 a 120, profundidad de 5 a 6 centímetros, dejar la reexpansión, vuelvo a decir. Entonces, doctora, me he puesto 4 slides que dicen lo mismo, significa que todas mis preguntas pueden ir solo por ese lado. Minimizar las interrupciones, rotar al reanimador cada 2 minutos. Los que ya han ido a la práctica han visto que solo han podido hacer 1 minuto de reanimación y al minuto ya estaban cansados y estaban pidiendo cambio. Lo ideal es siquiera hacer 2 minutos de reanimación. Y algo que no les había comentado es que en las nuevas guías tenemos que ver el tema de la capnografía. ¿Qué es la capnografía? Es cuando ustedes exhalan y se ve el CO2. ¿Okay? Ahora, en nuestro país también ya hay, son unos sensores que tú le pones a la máscara, que ya los que van a rotar van a ver la máscara de ventilación, y ahí el sensor cambia de color morado cuando hay CO2. Entonces, si ustedes
exhalan al paciente oxígeno y el paciente elimina el CO2 y se marca el capnógrafo, significa que su reanimación es efectiva. Si no aparece capnografía, no están haciendo una buena reanimación. Y el capnógrafo va a llegar junto con el equipo de reanimación. Pasamos entonces al cuarto eslabón de la cadena de supervivencia, que es el RCP avanzado. La importancia de la cadena de supervivencia es que el avanzado lo vamos a hacer generalmente ya en el ambiente intrahospitalario o cuando llegue la ayuda capacitada para eso, ¿no es cierto? ¿Y qué me diferencia entre el RCP básico y el avanzado? En el básico son las compresiones que ustedes hacen más el uso del tiempo. ¿Qué pasa con el manejo avanzado? Es el manejo de la vía aérea avanzada, que puede ser por diferentes dispositivos, la utilización de fármacos y la monitorización del paciente. ¿Ok? Importante entonces, como diferencio el RCP básico del avanzado. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Ya. En lo que es el manejo de la vía aérea, como les comenté, puede ser el uso de dispositivos supraglóticos o la intubación del paciente. Entonces, ¿qué requiere el reanimador? Tener competencias para poder realizar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Si la vía aérea avanzada, si yo ya tengo una vía aérea avanzada, mi ventilación ya no es el 32, sino ventilo 1, 6 segundos. 1, 6 segundos. No va de la mano con las compresiones. Cuando yo tengo entonces vía aérea avanzada, no tengo relación con las compresiones. Esto es lo que ocurre en una sala de operaciones, ¿no? El paciente está intubado y empieza el paro. Empieza el paro, pero doctora, si está intubado, ¿cómo hizo paro? Porque desaparece el CO2. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cirujano está operando y yo le digo paro. Y el cirujano siempre nos queda mirando y nos dice, pero si está intubado, ¿dónde está el paro respiratorio? Porque no hay CO2. Desaparece el CO2 porque al no haber un corazón que está latiendo, no vamos a tener el transporte de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ahí cambiamos nosotros la ventilación y le damos uno cada 6 segundos al paciente. Los fármacos que nosotros vamos a usar, recuerden, importante, la adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, sobre todo en los ritmos no desfibrilables, y los otros medicamentos que se pueden ver, la miodarona o la lidocaína, para los ritmos que son desfibrilables. Importante en el RCP avanzado, el capnógrafo, ¿no? Porque vamos a hacer la monitorización de forma continua del CO2 y este es el indicador que nos hace ver si nuestro RCP es o no de calidad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tenía una duda con respecto al uso de la miodarona. ¿En qué momento se debe de brindar al paciente? Utilizar. Entonces, cuando yo estoy en el RCP avanzado, la adrenalina solo lo voy a usar en los no desfibrilables. ¿Cuáles eran los no desfibrilables? Asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Y la miodarona y la lidocaína para ritmos desfibrilables. Es que si estoy con la taquicardia ventricular o con la fibrilación ventricular, esos son los pacientes que yo debo de utilizar amiodarona después de la descarga. La primera, entonces, en la cadena de supervivencia, ¿en qué eslabón estaba el DEA? ¿En qué eslabón? En el tercero. ¿Y el RCP avanzado en cuál está? En el cuarto. Es decir, que yo ya he tenido que producir una descarga para comenzar a utilizar los fármacos. Estamos, entonces eso es lo que hacemos, ¿no? Lo descargo porque yo ya estoy objetivando la taquicardia ventricular, como bueno, nosotros mismos estamos en sala, ya estamos preparando la miodarona o cargamos la lidocaína y se la colocamos al paciente. ¿Alguna otra pregunta?
La pregunta de su compañero, doctora, ¿a quién le pongo otra cosa? Está el resumen para que ustedes lo puedan leer en casa. Es muy resumido, creo que no van a tener para olvidarse los pequeños puntos. El manejo de la vía aérea va primero boca a boca, que ese es el básico. En la vía aérea avanzada va la bolsa, lo que habíamos visto, el ventilador manual, que yo lo intube o que lo coloque en un dispositivo supraglótico, que eso ya lo vamos a hacer en la práctica. Y recordemos que tenemos que evitar la hiperventilación. Los residentes, cuando están en paro, lo sacan de la máquina de anestesia y empiezan. Y lo le decimos al residente, ¿para qué lo sacas si está en el ventilador? Doctor, es que no sale CO2. ¿Por qué no salía CO2? ¿Por qué no había CO2? Porque no hay qué. No hay latido. ¿Entienden? Tenemos esos problemas. O sea, hablo de médicos. Si el residente se estresa, imagínense, el residente de anestesia, que todos los días ve paros, el residente empieza el paro y lo primero que hace es apagar la máquina. Hasta ahora no entiendo el por qué. Digo, pero si ya está en el ventilador, que doctora no es CO2, no va a haber, está en paro el paciente, entiendan. Y lo mismo les puede pasar a ustedes, no se estresen, no agarren, comiencen a avanzar. No. Muy bien, están los dispositivos que vamos a utilizar en la práctica, así es que no se pierda la práctica de anestesia. Y luego vienen los cuidados postparo, que son importantes. El paciente retorna a la circulación. Pongo mis deditos, latido cardíaco, feliz. Veo la saturación, está rosadito. El pulsosímetro ya está sobre los 94. Le tomo la presión arterial, 9,6, qué felicidad. Ya no está helado, comienza a tener calorcito mi paciente. Y lógicamente tengo que ver, al menos que abra los ojitos para ver su estado neurológico que ya está despertando. Esto es les dejo de curiosidad porque es importante ver los cambios que han habido de la guía del 2020 con la guía del 2025. A la promoción del año pasado se les enseñó la guía 2020. Con ellos no hemos hecho la 2025 porque esta guía ha salido en el mes entre octubre y noviembre. ¿Ya? Entonces no lo vimos porque esta clase se hizo todo el mes de septiembre, en el último grupo. Entonces no pudimos ver con ellos esto, ¿no? Entonces la cadena de supervivencia ahora es una sola, ya no existe ni dos ni tres. Cuando hablamos de lo base, que nos gusta mucho, vamos a hacer una reanimación. No se vino perfecto. ¿Estás bien? Bueno, ¿estás bien? ¿Segura? ¿Por qué no te sientas en una carpeta mejor? Dentro de lo que es reanimación hay un punto importante que antes lo hacíamos, que es la obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Hasta el año pasado, cuando estábamos frente a una obstrucción de la vía aérea, se decía haz la maniobra de Cambridge. Les estoy resumiendo una guía de 50 hojas. ¿Qué es lo que debes hacer ahora? Le golpeas 5 veces en la espalda. ¿Ya? Y después recién hacen las compresiones. Ha variado. Entonces, cambió la guía totalmente. El uso del LEA. En el 2020 decía que tenías que quitarle todo al paciente. Las nuevas guías ya no dicen eso. Lógico, descubres el dorso, pero a las mujeres les dejas, no le retiras el brasier, lo dejas ahí nomás y continúas tu RCP. En desfibrilación doble, bueno, eso es ver para mis residentes, no con ustedes. Utilizábamos en sala de operaciones doble desfibrilación, uno adelante, uno atrás, para los casos refractarios, ¿no? Ahora se ha visto que no sirve. O sea, 5 años hemos hecho la guía por la cura. Los dispositivos mecánicos están limitados su uso, realmente. Lo importante es el RCP, hacerlo en el lugar que está ocurriendo el hecho. Y bueno, lo que es la educación, que lo que hacemos con ustedes, ¿no? Lo nuevo es
como bueno, he terminado de hacer un curso, todos deben de tener su RCP en su celular. Ya ni siquiera tenemos que entregar hojas, porque las personas todas las ven. Pero si yo les digo, su celular, empieza el paro, lo primero que hacen es le ponen a la hojita. ¿Y qué te dice la hojita? ¿Okay? ¿Qué es lo que deben de tener? Justamente la secuencia. ¿Y cuál es la secuencia? Verificar, pedir ayuda, empezar las compresiones, a los 2 minutos, si no llega el desfibrilador, cambiar de reanimador, continuar, llega el desfibrilador, aplico, continúo, si el paciente despierta, yo paro mi reanimación y lo evacúo. Entonces, la guía para las personas actuales es justamente, ¿no?, el uso de la tecnología para el entrenamiento, porque ustedes todos llevan la información en su celular. ¿Preguntas? Situaciones especiales para el paro cardiorrespiratorio. Son 2. Lo que está de moda, la sobredosis de opioides, ¿no? Hay una moda terrible actualmente, no solo, felizmente, que en nuestro país no es mucho, pero sí a nivel de otros países, que es el acceso a lo que son los opioides como el fentanilo. Entonces hay muchos pacientes que nos hacen paro y por más calidad de anestesia que tú lo hagas, el paciente no va a revertir porque está con una sobredosis. ¿Qué es lo que necesitas? El antídoto. Le pones la naloxona y el paciente milagrosamente mejora. Y el otro problema que tenemos es el embarazo. Doctora, ¿qué hago con la embarazada? Bueno, las guías hasta la del 2020 te decían que tenías que colocarle a la gestante unas cuñas para poder hacer la reanimación, te vendían tantos dispositivos que yo decía, ¿y en la calle de dónde voy a sacar ese dispositivo? ¿No? Estás en la calle con la gestante, lo único que tienes que hacer es empujar la barriga de la mamá al lado izquierdo y comienzas con tu desfibrilación. Entonces si hay alguien a tu costado le pides, empuja la barriguita, que tú sigues haciendo la reanimación. ¿Y por qué creen que empujamos la barriguita? ¿Saben? ¿Saben por qué empujamos la barriguita de la mamá? ¿Ninguno? La barriguita de la mamá comprime a la arteria grande que está atrás. ¿A quién? A la aorta. ¿Y a quién más? ¿Quién está al costado de la aorta? La cava. Entonces la barriguita de la mamá las compresiona. Entonces por más reanimación que ustedes hagan, no hay circulación. Por eso empujamos a la barriguita un poquito y la sangre comienza a fluir rápidamente. Ahí les dejo la bibliografía. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Miren que les voy a preguntar en la práctica, los martes y jueves. Nada. ¿Han quedado claros? ¿Seguros? Ya. Listo, chicos.